Y en las últimas semanas volvió a estar arriba de la mesa el tema de la búsqueda de desaparecidos, de restos de desaparecidos a raíz de esta crisis que se provocó en el Ministerio de Defensa por las declaraciones de José Nino Gavazo, de Jorge Pajarito Silveira en los tribunales de honor. Y lo cierto es que en los últimos 34 años, ya sea por acción o por omisión, este tema siempre ha estado como un tema de debate para todos los gobiernos, y hoy lo que les proponemos entonces es repasar esa historia y ver qué es lo que se ha hecho hasta ahora y cuáles son los principales desafíos. En esto ha estado trabajando Lorena Piñeiro, a quien ya le doy la bienvenida. Lorena, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Valentina? El tema de los detenidos desaparecidos y los hechos ocurridos en la dictadura ha estado, como tú decías, en los últimos 34 años, con avances más notorios en algunos periodos y en otros no. Sobre todo ha sido un largo proceso, un largo peregrinar de la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos para saber el paradero de sus familiares. Si te parece, vamos a compartir lo que sucedía tras la apertura democrática en el gobierno, en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Por un lado, la ley de amnistía, por otro, la ley de caducidad, y también lo referido a la posibilidad de que comenzaran las investigaciones. Y en el gobierno de Lacalle hubo un impas en este tema. En el primer gobierno de Julio María Sanguinetti se aprobó la ley de amnistía para las personas aún detenidas por la justicia militar por delitos políticos. Los familiares de detenidos desaparecidos denunciaron a la justicia violaciones a los derechos humanos, lo que generó intranquilidad en las Fuerzas Armadas que se oponían al revisionismo. El 17 de diciembre de 1986, el comandante del Ejército, teniente general Hugo Medina, anunció que las citaciones judiciales contra militares estaban en su caja fuerte. Dejó en claro que ningún militar iría a declarar y que no podría garantizar la subordinación de la cadena de mandos. El gobierno envió un proyecto de ley de amnistía para los delitos cometidos durante la dictadura por policías y militares, la ley de caducidad, que fue aprobada con los votos del Partido Colorado, el sector nacionalista de Wilson Ferreira Aldunate y en contra del Frente Amplio y sectores del Partido Nacional. La Suprema Corte de Justicia declaró en 1988 que la ley era constitucional. El 16 de abril de 1989 se hizo un referéndum que terminó por refrendar la ley. En el gobierno de Luis Alberto Lacalle, el tema de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura entró en un impas. Entre 1990 y 1995 no hubo denuncias contra militares. Bien, este fue un primer gran periodo y después podríamos marcar un segundo periodo en los siguientes gobiernos colorados, los últimos gobiernos colorados. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Ahí hay una clara diferencia entre el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, donde hay un intercambio de cartas con el poeta argentino Hellman, que estaba procurando encontrar a su nieta, y en donde el presidente Sanguinetti negaba la existencia de robos de bebés de las personas detenidas, de las muchas mujeres embarazadas que habían estado en Argentina, venían a Uruguay o viceversa, y que tras dar a luz sus bebés eran robados y dados en adopción dentro de un marco de familiaridad de las personas que estaban involucradas en esos hechos. Sanguinetti lo niega, esto genera una conmoción internacional, hay muchas cartas incluso de premios Nobel que estaban discutiendo este aspecto, pero en el gobierno de Jorge Valle diríamos que es el primer mojón o el primer empuje en lo que tiene que ver a estas investigaciones. Se crea la Comisión para la Paz. El 23 de diciembre de 1998, Juan Hellman publicó en el semanario Brecha una carta abierta donde narraba sus sentimientos a su nieta, hija de desaparecidos, a la que procuraba encontrar. El poeta argentino y el presidente Julio Sanguinetti intercambiaron varias cartas abiertas donde el mandatario aseguraba que no hubo robos de bebés de personas detenidas durante la dictadura. En el año 2000, Macarena conoció su verdadera identidad y tras asumir Jorge Valle dijo que su objetivo era devolver la paz a los uruguayos y crear un sentimiento de entendimiento. En agosto del año 2000 formó la Comisión para la Paz para conocer el destino de los desaparecidos. La comisión confirma la desaparición de 28 personas en Uruguay y de 150 en Argentina prácticamente. Y de los 28 casos de Uruguay, puede haber errores, obviamente. Alguien me señalaba, Julio Castro no fue como ustedes dijeron. Está bien, hay omisiones, hay detalles que no dieron, pero de los 28 casos de Uruguay se dio fecha, lugar, día por supuesto, y en algunos casos circunstancias de la muerte. Esta comisión elaboró un informe que fue presentado en abril de 2003. El tema resto fue un poco el debe, porque ahí ellos
Los militares nos plantearon la famosa Operación Zanahoria. Nosotros no la confirmamos porque era un poco extraña y muy difícil saber si hubiese existido, qué extensión había tenido. Después de 4, 5, 6, 7, 8 años que han arado todos los cuarteles y aparecieron solo 4 restos, que solo digo, pero es un desastre, es un horror, pero son 4, me estaría demostrando que hubo otros que no están, que se los llevaron. El ex canciller Juan Carlos Blanco fue el primer procesado en el año 2002 por la desaparición de la maestra Elena Quinteros. Fue enviado a prisión en forma preventiva, obteniendo la libertad provisional el 9 de mayo de 2003. En 2002, Sara Méndez, que había sido secuestrada en julio de 1976 en Buenos Aires, torturada en el centro clandestino Automotores Orletti y trasladada embarazada a Uruguay, halló a su hijo Simón Riquelo. Bien, y luego llega el Frente Amplio del gobierno, la izquierda del gobierno, con este tema muy en el centro de su plataforma, y ahí podríamos ver que hay otro mojón, ¿no es así? Diríamos que se acelera el proceso histórico en este momento en el primer gobierno de Tabaré Vázquez en lo que refiere a los hallazgos de restos de desaparecidos, pero sobre todo la prisión de exmilitares, expolicías y 2 emblemáticos, Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez. Lo que seleccionamos ahora es parte de lo que sucedió en esos 5 años porque hubo muchos casos que fueron investigados. El 1 de marzo de 2005, el presidente Tabaré Vázquez anunció que, respetando la ley de caducidad que en su artículo 4 habilitaba indagar sobre desaparecidos, ingresaría a los cuarteles en busca de restos. Encomendó a los comandantes de las Fuerzas Armadas, Enrique Bonelli de la Fuerza Aérea, Ángel Bertolotti del Ejército y Tabaré Danners de la Armada, la recolección de información sobre presuntos lugares de enterramiento. En 2005, un equipo de antropólogos comenzó con las excavaciones en base a la información recabada. Vázquez se había mostrado firme en no anular la ley de caducidad, pero el 31 de octubre de 2005 dejó fuera de la ley los casos de Washington Barrios y Horacio Ramos. Luego excluyó el de Claudio García de Hellman y otros casos. El 29 de noviembre del 2005, en una chacra de Pando, aparecería el primer desaparecido, el comunista Uba Gessner Chávez Sosa, información suministrada por militares de la Fuerza Aérea. El 2 de diciembre, el segundo cuerpo, Fernando Miranda, fue encontrado gracias a un anónimo que le hizo llegar a las oficinas de presidencia un mapa del lugar del entierro en el batallón 13. En septiembre de 2006, el juez Luis Charles procesó con prisión a 6 militares y 2 ex policías que habían sido detenidos por la desaparición de Adalberto Soba y Alberto Mechoso. José Gabazo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arap, Ernesto Rama, Luis Maurente y los ex policías Ricardo Medina y Pedro Sande. En noviembre de 2006, el juez Roberto Timbal procesó con prisión al expresidente Juan María Bordaberry y al ex canciller Juan Carlos Blanco por coautoría de los asesinatos en mayo de 1976 del ex senador Selmar Michelini y del expresidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, así como de Rosario Barredo y William Whitlock, integrantes del movimiento Tupamaro. El 17 de diciembre de 2007, el juez Luis Charles condenó a prisión al ex dictador Gregorio Álvarez y al ex marino Juan Carlos Larcebó por el delito de desaparición forzada de 20 personas en la causa que investigaba el traslado clandestino de presos políticos en 1978. Días antes, en una entrevista con el semanario Búsqueda, Álvarez dijo estar seguro que iba a morir en la cárcel. A 6 días del nuevo referéndum sobre la anulación de la ley de caducidad, la Suprema Corte de Justicia falló que la ley era inconstitucional. El pronunciamiento fue para el caso de la maestra Nibia Zabalzagaray. La iniciativa de anular la ley fracasó porque obtuvo el 47,6% de los votos. En noviembre de 2009, el equipo de antropólogos encontró en el batallón 14 indicios de la denominada Operación Zanahoria, donde a finales de la dictadura se había removido los lugares de enterramiento de los detenidos desaparecidos en cuarteles militares. Y llega el gobierno de José Mujica y en este periodo surge el debate, no solamente con la oposición, sobre todo en la interna del Frente Amplio, de aprobar una ley interpretativa de caducidad. También el gobierno decreta que todos los casos estaban por fuera de esta normativa. También surge información periodística sobre algo que se venía conversando durante muchos años y era un pacto entre los tupamaros y los militares.
El presidente José Mujica en su discurso el 1 de marzo no mencionó a los familiares de detenidos desaparecidos ni las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. En febrero de 2011 se retomaron las excavaciones en el Batallón 14 a cargo del antropólogo José López Mas. El 24 de marzo de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dictaminó que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado carece de efecto jurídico, señalando que impide la investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos. A fines de abril de 2011, el diario El Observador publica un documento firmado por militares y dirigentes del MLN Tupamaros a fines de los años 90. En dicho documento hay definiciones sobre la guerra que hubo en el país entre 1960 y 1970, el reconocimiento formal de que los desaparecidos están muertos, las razones que llevaron a su desaparición y las responsabilidades compartidas por la violencia que vivió el país. En abril de 2011, el Senado aprobó la ley interpretativa de la ley de caducidad que anulaba los efectos jurídicos de la norma. El único senador frente amplista que votó en contra fue Jorge Saravia. En tanto, el senador Eleuterio Fernández Huidobro votó a favor por disciplina partidaria, pero anunció que renunciaría a su banca. En mayo, el Frente Amplio no logró anular la ley de caducidad. En la Cámara de Representantes, el diputado Víctor Semproni mantuvo su postura negativa y se retiró de sala, y el resultado fue empate en 49 y el proyecto no salió. Agosto de 2011, el Poder Ejecutivo emitió un decreto por el cual declaró que todas las denuncias de la dictadura quedan afuera de la ley de caducidad. Finalmente, la ley interpretativa fue aprobada en octubre, la ley 18.831, con el restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985. El 22 de octubre de 2011 fue localizado el cuerpo de un hombre que tras las pericias de ADN se comprobó que era el maestro Julio Castro. En marzo de 2012 fueron hallados los restos de Ricardo Blanco en el batallón de paracaidistas número 14 de Toledo, a escasos metros de la fosa donde hallaron los restos del maestro Julio Castro. Abrió la posibilidad de que la zona fuera un cementerio clandestino de la dictadura. En 2013 la Suprema Corte declaró inconstitucional los artículos 2 y 3 de la Ley Interpretativa de Caducidad. José Bonilla, comandante en jefe de la Fuerza Aérea en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y luego hombre de confianza del presidente José Mujica, ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor de la Defensa, fue coordinador de inteligencia del Estado, dijo a BTV Noticias que durante su gestión no pudo avanzar en la búsqueda del paradero de los desaparecidos. Ya pasó en el 2011, hubo una gran, a mi manera de ver, una gran oportunidad que prescribían todos los delitos militares el 1 de noviembre del 2011 y por una ley que salió en octubre que justamente los delitos quedaban imprescriptibles. Y yo creo que fue una gran pena en ese momento porque creo que bajo la prescriptividad de esos delitos, mucha gente que de repente pudiera saber algo, tanto de un lado como del otro, porque aquí hay que hablar que los derechos humanos no solamente son para los militares, son también para esas figuras que atentaron contra las instituciones democráticas y que hay muchas cosas que no se han aclarado. Poco antes de dejar el mando, Mujica pretendió realizar un monumento con el metal de las armas fundidas de militares y tupamaros. Esto generó críticas y el proyecto fracasó. Si será compleja esta historia, de esta manera entonces llegamos al segundo periodo de Tabaré Vázquez. Exactamente, en la cual el presidente Vázquez formó el Grupo Verdad y Justicia, grupo que a fines del 2018 había perdido la mitad de sus integrantes. Los primeros en irse fue la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos por entender de que no se presionaba lo suficiente a los militares para conocer la verdad. También se forma una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad y se reconoce que hay 192 casos, 4 cuerpos fueron hallados, hay restos de al menos 2 personas que todavía no han sido identificadas y queda mucho por hacerse entonces, Valentina. Bien, conclusión de todo esto, lejos de cerrarse esta herida, va a quedar para el próximo gobierno seguir haciendo cosas. Gracias, Lorena. Por favor.